Buenos días, jóvenes. El grupo de 6AS, esta es la clase de Derecho Civil 5. Continuamos con el tema del derecho hereditario. Nos quedamos en el testamento. En la pregunta que formuló la compañera Marta Bolio, de que si los testigos, el testamento cuando se elabora ante el notario, él tiene que dar lectura de lo que declaró y los testigos están ahí para firmar. O sea, el testigo no va a ir nada más y nada más firma acá. El testigo tiene que leer sobre lo cual está firmando. Se lo tienen que explicar, pero el testigo, una vez enterado, a él sabe de posta que eso lo declaró ante el notario. Entonces no puedes decir al testigo nada más firma acá. El testigo tiene que saber por qué firmó. O sea, y lo que está firmando lo está avalando. Por lo tanto, tiene que leerlo, tiene que tener conocimiento. Porque en caso de un juicio, y es lógico que van a llamar a los testigos del testamento y tienen que declarar que efectivamente el señor es lo que declaró ante el notario. Por eso firmaron. No puedes decirle nada más, no leas aquí, fírmale acá. No, tiene que saber, si yo voy a firmar algún papel, tengo que leer su contenido, tengo que saber de qué es. Por Bueno, eso menciona usted de que tienen que ser externos, ¿no? así de preferencia que no tenga algún interés en esa herencia o en los bienes del difunto, para garantizar la imparcialidad. Después tenemos cómo se va a llevar a cabo lo que es la ejecución del testamento. El testamento debe contener una disposición que diga dónde se firmó, la fecha en que se firmó y que se firmó en presencia de testigos. Normalmente eso en la notaría queda aceptado al final de la escritura. La revisión y modificación de un testamento. Puede que los testadores querían revisar sus testamentos en diferentes momentos de su vida para asegurarse de que el documento comunique correctamente sus deseos. Por ejemplo, el testador puede desear agregar o quitar herederos en caso de un matrimonio posterior o el nacimiento de un hijo, o nombrar a un nuevo albacea en caso del fallecimiento del albacea actual. Esto se puede hacer de varias maneras. Una forma de modificar el testamento es revocándolo completamente. Para ello, el testador debe escribir revocado en el testamento completo, quemarlo, destruirlo o demostrar de cualquier otro modo su intención de revocarlo. Era aquí lo que les decía. Si van a que si tuvo un hijo posterior o ya no quiere que a quienes está dejando los bienes, lo están maltratando, tiene alguna razón porque ya no quiere que sean sus herederos, puede hacer un testamento nuevo y ese testamento nuevo, hay una cláusula que se le pone que ese testamento va a revocar a cualquier testamento anterior a este que pudiera haber otorgado. Por lo tanto, el que va a subsistir y va a decir que es el bueno es el actual. Es lo que se refiere a esta parte. Otra manera, fíjense, de modificar un testamento es enmendándolo. La enmienda se denomina codicilio. Codicilio y se suele utilizar para hacer pequeños cambios en el instrumento, como quien, por ejemplo, como quien va a heredar un bien específico. Los codicilios deben señalarse, deben prepararse y otorgarse conforme a las mismas leyes estatales. Normalmente una escritura, cuando se le quiere corregir algo, se tiene que salvar, se tiene que testar la palabra a lápiz. Acuérdense que normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se hace en computadora, se imprime para firma. Normalmente, antes de
imprimir la escritura en el folio, o sea, las hojas de la notaría, lo que se acostumbra es imprimir en papel bond el proyecto y se le presenta al interesado para que vea si está bien, si hay algún error, para que antes de que se imprima se pueda corregir algún error o quiera cambiar algo, para que una vez impreso, pero ¿qué pasa si ya está impresa la escritura? Bueno, habría que testar la palabra que no se quiere, entrelinearlo y salvarlo al final de la escritura. Eso es una labor que tienen que hacer los notarios en el protocolo, para efecto de que el protocolo se va a corregir y va a quedar como está. Es más, y hay que corregirlo también en el proyecto que está en la computadora, se pone con letra roja lo que se cambió, porque se está resaltando que ahí hubo una corrección. Y en el libro, en el protocolo, donde se encuadernan los folios, pues también tiene que hacer la corrección con lápiz y se salva al final de la escritura cuando ya está en el archivo del notario, en este caso, para que... Y si la persona quiere pedir, bueno, su escritura, pues simple y sencillamente, pues... Pero lo más sano, lo más viable que yo podía recomendar, y claro que no es alto el costo, si antes de imprimir la escritura no le presentaron un proyecto, bueno, ahí también hay un problema, porque lo debió haber revisado primero la notaría, después el cliente, el interesado. Y si aún así hubieron errores, pues mejor que haga un nuevo testamento. Sí es cierto, los testamentos son un poco caros, estamos hablando de entre 6 y 7 mil, cuando no es ya el mes del testamento. El mes del testamento normalmente es septiembre y octubre, ya pueden ocurrir. Pero este año, por lo de la pandemia, el mes del testamento empezó antes, creo, si mal no me equivoco, porque desde julio o agosto. Cuando hablan del mes del testamento es porque es un precio especial, 1.500 masiva, aproximadamente como 2.000 pesos. No tengo a la mano, pero es aproximadamente ese precio. Lógicamente no puedes esperar hasta cuando sea el mes del testamento, porque pues no te dice. Pero sí trata de evitar los mayores errores posibles al momento cuando vayas con un notario, no solo en la cuestión de testamento, cuando vayan una escritura, pidan el proyecto en hojas, lo revisan porque así lo van a imprimir. Detenidamente, si hay un error, hagan observación. Ya después, cuando ya viene impresa, pues ya se revisó, ya se puede firmar en mayor confianza. Bueno, esas enmiendas, les decía, se llaman codicilios. Vamos a ver cómo se dividen, cómo pueden ser los testamentos en materia civil. Se clasifican en dos grupos, ordinarios y especiales. Dentro del ordinario se encuentra el testamento que se le llama público abierto y el testamento público cerrado y el testamento simplificado. Está también el testamento que se hace a mano, que se llama hológrafo. Son 4 tipos de testamento, los conocidos como ordinarios. Repito, testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento público simplificado y testamento hológrafo. Cada uno de estos está explicado en la síntesis en PDF de esta semana que está en plataforma. Dentro de los especiales tenemos el testamento privado. También tenemos el testamento militar, el marítimo, el especial, que son formas de testamento que se conocen y que están previstos en el Código Civil.
Existen distintos tipos de testamentos de acuerdo a nuestra legislación, hablando del estado de Quintana Roo, y los testamentos, según el Código Civil, van a ver, se engloban en dos grupos, que es el común y el especial. Común, valga la redundancia, el ordinario que acabamos de ver, y a su vez el común puede ser hológrafo, abierto, cerrado. Aquí no menciona el significado, pero ya se los mencioné y viene también en la síntesis. Y el testamento especial, como usted, el militar, el marítimo y el que se hace en país extranjero. Así como el testamento abierto se da a conocer a viva voz, es decir, las disposiciones testamentarias son dadas a conocer por el testador ante el notario y los testigos, mientras que el testamento cerrado es secreto. Se lleva, se presenta y así se deposita, se guarda y hasta el momento de que venga, después de la defunción, pues ya se puede abrir. El tema del testamento se encuentra regulado del artículo 1241 al 1428, sí está amplio. Repito, perdón, 1241 al 1328, esta primera parte es el testamento, la especie de testamento, y del artículo 1428 al 1506 del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Todos estos artículos están incluso así puestos en la síntesis de plataforma para que ustedes ya ubiquen los artículos de este tema que estamos tratando. Bueno, creo que David no está. Vean, o sea, no sé si falta, creo que David nada más es el que salió. Jorge Chin, Lázaro Castillo, Marta Bolio, y otra vez este otro muchacho, ¿cómo se llamaba? Se salió también en el primer video su internet. Son los dos que hacen falta. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. No. No, profesor, todo bien. Bueno, No, para nada. Claro. ok, Sí. la unidad 14 se llama capacidad para testar. Ya habíamos visto en el tema anterior uno de los requisitos que se piden para que la persona pueda hacer un testamento es la capacidad tanto física como capacidad legal. La legal, pues que tiene que ser de 18 años, y la capacidad física de la persona pues debe de estar en su sano juicio. Profe, ¿Qué pasó? ¿me escucha? Sí, Profe, entonces ahorita estamos viendo pues los conceptos, ¿no? Que vienen en los artículos. Porque pues veo que aún no nos ha mostrado pues cómo por ejemplo redactarlos o no, un ejemplo de los pero ojo, Jorge, acuérdate que estamos viendo derecho civil, no procesal civil. Okay. Puedes revisar en la materia anterior que les di clase en la derecho procesal civil, todo lo relativo a lo que son los juicios, cómo se redacta una demanda, qué debe contener la demanda. Revisan el material que les daba, están hasta los videos en plataforma. Cuando les di derecho procesal civil, primero vimos hasta los juicios sucesorios. ¿Quiénes son los sujetos del juicio sucesorio? En procesal civil está cómo se elabora una demanda. Les expliqué cómo los datos que se ponen en la hoja, en la parte superior derecha, el juez que va a conocer, hay que poner si el juez es competente, los datos del que va a promover, las prestaciones, lo que vas a reclamar, después los hechos, tienes que redactar los hechos de una manera clara, después el fundamento de derecho,
tu capítulo de pruebas, qué pruebas vas a ofrecer, y después los puntos petitorios al final, y cierras tu demanda. Ahí les expliqué cómo hacer una demanda. Ahora, respecto de que si tú quieres ver una demanda de un juicio sucesorio, bueno, necesitaríamos mucho más tiempo. Digo, ya ven que ustedes, pues es la materia, esta de derecho sucesorio, bueno, derecho civil 5, porque el derecho sucesorio lo vamos a ver nada más en 3 clases. Hoy es la primera, 2 horas de la siguiente semana y 2 horas al final. Son 6 horas para ver Código Civil. Si tuviéramos la materia de derecho sucesorio procesal, bueno, a todo dar, vamos a ver que los escritos de demanda para que se declare inoficioso un testamento, un juicio de sucesión intestamentaria, qué es lo que se tiene que poner. Sin embargo, si ustedes saben hacer la demanda, el esqueleto de la demanda que vimos en procesal civil, pueden entrar en internet y poner en un formato de demanda de juicio intestamentario. Y ahí les sale, y si ustedes ya saben hacer la demanda, nada más le dan forma. Pero si ojalá tuviéramos, digo, más tiempo, pues adelante. Es más, si hubiera clases presenciales, pues a todo dar, les marco de tarea. ¿Saben qué? Para la próxima semana me van a traer al menos una demanda de un juicio intestamentario, pues de la primera etapa, donde se van a reconocer herederos. ¿Verdad? Pero el tiempo, están viendo que, bueno, estamos limitados ahora, pero hay una gran ventaja con el Zoom. Está la plataforma de la universidad, donde también tienen el material, tienen las leyes que ya subí, tienen una guía, tienen el video, apóyense también un poquito en internet para, si es tu duda, porque la elaboración de demandas, lo que estamos viendo de juicio de sucesión testamentaria, juicio de sucesión intestamentaria, la impugnación de un testamento, eso ojalá tuviéramos tiempo. Lo reducido del módulo hace que me tenga que apegar a lo que pide Mario, que también está en la plataforma, lo pueden checar, lo que estamos viendo lo del temario. Lo que tú pides no está en el temario, pero si tuviéramos un poquito más de tiempo en clase presencial, con todo gusto podríamos hacer esa actividad para que tengas una idea de lo que es este tipo de cosas. Pero ahora pues estamos viendo los conceptos. En un ratito más ya vieron que llegamos a otra vez a 40, 45 minutos y tenemos que ir avanzando, porque ya estamos casi a mitad de, bueno, ya prácticamente, ¿no? Mitad del cuatrimestre. El cuatrimestre debe terminar toda la primera quincena de diciembre. Entonces se nos queda la semana que resta de octubre, todo noviembre y las 2 semanas, si no me equivoco, de diciembre, por ahí el 12, 13. Creo que la próxima materia que van a ver ustedes después de Derecho Civil 5, creo que yo ya no voy a darles clase. Sigue, no sé cuál sea su siguiente materia, pero esperemos que cuando ya pasen a séptimo, pues volvamos a ver, pues ya también de una manera presencial. Pero esto sí, las condiciones sanitarias así lo permiten. Pues ya están hablando de un dichoso repunte o rebrote, pero no está a nivel nacional. Hay algunos estados, porque 4 o 5 estados, pero ya no es lo mismo, porque cuando empezó esto, pues sí los agarraron desprevenidos. Pero ahora ya sabemos cuáles son las prácticas y las medidas preventivas para ya no seguir incrementando ese contagio. Sobre todo esas dichosas reuniones y fiestas y todo, pues ahí es que se hacen bodas, la fiesta después de la boda, bautizos. Por eso ven que no reabren los bares, porque se supone que son centros de reunión y es lo que se está evitando.
Yo en lo particular no acudo al cine, ni aunque me estén poniendo 10 bancas adelante y vacías, no. Estoy en un lugar cerrado, no está al aire, aunque pongan el clima, eso no es recomendable. Esto debe de ir bajando cuando ya esa vacuna que ya está en puerta se empiecen a aplicar. Y vamos a ver la efectividad para que nosotros, ojalá nos volvamos a ver en la universidad de manera presencial y con todo gusto. Todavía en este formato sí se hace esto para que ustedes empiecen a tener una idea cómo se elabora la demanda, que es su inquietud de aquí de este compañero Jorge Chico. Pero sí que nada más les pido un poco de su comprensión de que, pues gracias a la tecnología, estamos en clase. Gracias a la tecnología nos podemos ver. Bueno, yo no les puedo ver más que don Lázaro se tapa y se vuelve a destapar aquí en la computadora, y uno que otro que saluda y pues se vuelve a tapar lo que es la imagen. Pero me da gusto, digo, estar con ustedes. Aquí ustedes me pueden ver. Yo no puedo hacer lo mismo, estar cubriendo mi rostro porque pues soy el maestro. Ahí está Guillermo, ahí está saludando Guillermo. Es Sí, que creo que esta materia es muy bonita, pero en mi punto de vista es estudiar bastante. requiere más tiempo además. Pero Sí, también ustedes tienen que, ¿cómo les podría yo decir? Poner de su parte. ¿A qué me así refiero? es. Ya O les sea, que nos empapemos en la materia por nuestra propia cuenta. no tanto por su propia cuenta, por la cuestión de que ya tienen el material. No, yo les puedo decir, miren, agarren su código y estudien de tal artículo a tal artículo, y ahí les va a ir el cuestionario. No se trata de eso. Si ven ustedes en la plataforma, semana tras semana, tienen sus leyes que deben de estudiar de ese tema, los artículos en específico. No les digo estudien toda la ley para que vayan, estudien los artículos relacionados con el tema. Ese es uno. Número dos, tienen ustedes imágenes, infografías, todo muy bonito en la plataforma, donde incluso vienen definiciones de los temas que estamos ahora tratando en vivo, aquí en Zoom. Aparte, tienen su guía o su síntesis de los temas, de lo que tienen que estudiar y deben de saber en plataforma. Tienen lecturas sugeridas, les pongo qué libritos pueden leer respecto a ese tema que encuentro en internet. Tienen también la biblioteca virtual de la universidad. Ahí pueden entrar, está en la introducción al módulo, donde dice introducción antes de la primera semana, donde se les invita a que puedan entrar a la biblioteca virtual y ahí pueden buscar el libro que necesiten. Por ejemplo, quiero leer un libro que hable de la sucesión legítima, como se le llama al Estado, la sucesión intestamentaria. Bueno, ok, y se ponen a leer. O sea, hay de dónde estudiar. O sea, no solo es que el maestro ya subió el material, ya subió imágenes, ya subió cuestionario, o sea, todo lo que necesitan. Tienen ustedes que ponerse a leer. Y las dudas que tengan, con toda confianza, empezando la clase, maestro, del tema este no me quedó claro este punto. Y con todo gusto les disiparé sus dudas respecto a ese tema. Yo soy maestro, pero no voy a ser parte de que doy mi clase, me quito y no. Hay que saber, aquí la magia de estos jóvenes es de que lo que se enseña lo sepan aplicar en la práctica. Como acertadamente dice Jorge, una demanda, bueno, sí, pero primero, antes de la demanda, deben entender qué son estos conceptos, en qué consisten, para que entonces ya puedan partir a solucionar el problema. Pero si no saben los conceptos o la materia o las teorías, digo, ¿cómo van primero a identificar el problema y después a resolverlo? Les estoy dando cómo se maneja. Yo también ya trabajé en una notaría y sé
lo de los testamentos, que así es, por eso les comenté hasta lo de la huella, que se depositan un tiempo en el registro público para que también queden, se lleva un registro de ese depósito, no se registra porque no es inmueble, lógicamente, pero es un medio de control, se depositan y ya en determinado tiempo se va, se retira o entregar el testamento al interesado que está objeto del testamento, porque puede poner en su casa, en su oficina, en su armario, donde lo tenga. El día que fallezca, lo primero que van a hacer van a revisar sus cosas, ahí está el testamento de papá, ahí está el testamento de mamá, y para que entonces se proceda. Es esto. Y hay personas que antes de testar hablan con la familia, les dicen, mira, esta casa de aquí va a ser tuya, la de la colonia tal va a ser para el más pequeño de tus hermanos, y para tu hermana voy a dejar la de la casa que está aquí a la vuelta donde se está dando. Ya se los cantó. Ahora, cuando lo establezca en el testamento, bueno, ya lo está haciendo de una manera legal. ¿Para qué? Para que cuando fallezca, esa su última voluntad se respete. ¿Y qué es lo que van a hacer por el testamento? Bueno, ya hay un testamento, van a promover un juicio de sucesión testamentaria para que los bienes se le puedan adjudicar a los herederos, a los que se mencionan en el testamento. Hay que seguir un procedimiento hasta que se adjudiquen. Y una vez que se adjudiquen, bueno, ya cada uno ya tiene lo que le dejó papá o le dejó mamá. Esto es muy importante que digo que lo sepan, porque pues, es muy bonito la materia, como dice don Lázaro. Lo necesitaríamos, ¿qué sería? En las clases presenciales, pues ya vi que la materia eran 2 horas cada sábado. Estamos hablando de 8 horas en un mes, pero se llevaban todas las materias el sábado. 8 horas y 8 horas, 8 por 3, 24. Teníamos 26, 28 horas para ver el tema, sacar dudas, pero ahora estamos un poco más limitados, pero no está del todo perdido. Estamos en clase, estamos dando la materia, estamos sacando adelante los temas, el primario, tienen ustedes material para estudiar. En mi época, ¿cómo lo hacíamos en la UADI? El maestro entraba, daba su clase, tú tenías que comprar tu libro de texto, y aparte, en este caso, tu código. Yo tenía que comprar mi libro que hable de los temas de Derecho Civil 5 y mi código civil. El maestro daba los temas, va a venir tal parcial, de tal página a tal página va a estudiar el libro, y los artículos de tal artículo a tal. Y te ibas a estudiar a un parque o en tu casa, de la tomadera del café para estudiar toda la noche, para que cuando presentes, bueno, te aplicaban como lo hago en mis exámenes, ya sea presenciales o bien aquí en plataforma. Entra teoría y entran los artículos. De las dos cosas. Por eso se les pide ahora en la síntesis que estudien también los artículos que se están señalando. Porque ya, es más, si ustedes se dan cuenta, cuando entren a estudiar los artículos, van a ver qué claritos están. En los artículos del Código Civil, respecto a derecho hereditario, testamento, y ahora vamos a ver lo del legado, está clarísimo. Y siquiera, y no obstante, el PDF, la síntesis de los artículos, las lecturas sugeridas, ¿tienen alguna duda? En la próxima clase, antes de arrancar con la clase de la semana 4, maestro, tengo una duda, o si tienen ustedes algún caso práctico que donde tengan interés, me pueden preguntar con todo gusto. Continuamos entonces, ya vimos que uno de los requisitos que se necesita es la capacidad para estar, que tiene que estar la persona en su sano juicio. Y la ineficacia de los testamentos, que es en la unidad 15. Es ineficaz un testamento cuando no produce los efectos a que estaba ordenado, de manera que queda sin efecto. Las causas de ineficacia de los testamentos son 3.
la nulidad, la revocación y la caducidad. La nulidad del testamento se produce cuando en su otorgamiento, no concurren los requisitos necesarios para su validez. El ordenamiento jurídico no contiene una doctrina general relativa a la ineficacia de los negocios jurídicos, ni tampoco una normatividad general sobre la ineficacia de los testamentos en particular. El Código Civil contempla una sección denominada de la revocación o ineficacia de los testamentos. Solo se refiere al carácter general de la ineficacia, no entra en un punto que quieran ver ustedes de manera procesal como preguntaba Jorge Chico. Bueno, por ello, ante la ausencia de una construcción general completa y sistemática de la ineficacia de los testamentos, en el Código Civil, la regulación normativa de la materia habrá de ser objeto de la correspondiente construcción doctrinal y jurisprudencial, la cual ha reducido la ineficacia de los testamentos a la nulidad, la caducidad y la revocación. Todo esto no, ¿a qué se refiere? Que no van a ver ustedes un artículo en particular que les diga tal cual como estaba preguntando Jorge. Oye, tal cosa. No, ahí les habla de manera general. Por eso en la crítica que debería de haber en qué casos, bueno, si no sé, ustedes saben que si en un caso dado no hay la capacidad, pues bueno, ahí ese testamento puede ser inoficioso. Pero eso tendrías que promoverlo mediante un juicio. Ya saben cuáles son los juicios que se promueven, cómo elaborar una demanda. Y por último, en la unidad 16 tenemos lo que es el legado. Lo que les decía al principio del video, el legado es cuando de todo lo que el testador tiene, va a extraer algún bien en particular y se lo va porque va a ser su última voluntad, se lo va a dejar a alguien en particular. Todos los demás bienes quedan así, solo se retira ese, es un legado porque es un bien en particular, un bien específico que va a dejar el legado. Escuchen ustedes la palabra legado, y en términos jurídicos se denomina legado o manda al acto a través del cual una persona en su testamento decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona determinada. Hablamos en todo caso de bienes individuales y no de porciones de patrimonio. Otra limitación del legatario es que no tiene derecho a crecer. O sea, ¿qué me refiero? A que el que va a recibir el legado, el derecho a crecer, ¿qué quiere decir? Que si el testador, el que va a legar, tiene más bienes, no tiene derecho, o sea, el legatario, a crecer, a que le den otro. Ya le dieron ese bien determinado y ahí quedó. Y si el señor se muere, en este caso, perdón, se un señor, todos los demás bienes, si no hubo legados, no hubo testamento, pues lógicamente queda todo en intestado. Habría que promover una sucesión intestamentaria, también conocida como la sucesión legítima, porque aquí van a heredar los que deben de heredar de acuerdo a la generación, al tronco común de la persona. El legado es una forma de sucesión particular mediante la cual el fallecido deja en concreto un bien o derecho o un conjunto de bienes o derechos singulares a una o varias personas. Para entenderlo del todo, hay una diferencia entre lo que es la herencia, el legado. El legado, vamos a empezar con la herencia. Una herencia es una sucesión en la que se funden patrimonio, el del fallecido y el del heredero. En cambio, un legado se refiere
a un bien o derecho individual. Sin embargo, en un legado, el legatario adquiere bienes concretos, pero sin responder del pasivo de la herencia. O sea, aquí es muy claro lo que están haciendo, o lo que están manifestando respecto a la diferencia. Lo que es la herencia, pues estamos hablando de un todo. Y el legado es un bien o bienes en particular. En el Código Civil podrán encontrar del artículo 1329 al 1404 todo lo relativo a lo que es la cuestión de los legados. Es muy sencillo. Tengo 5 casas, 4 en Cancún, 1 en Mérida. Quiero dejar la de Mérida a una persona en particular. Bueno, eso sería un legado porque las 5 casas son mías. Y las otras 4 casas, pues ya sabré si hago otro legado a otra persona, si hago un testamento, o no muevo nada y queda intestado. Y que ahí se peleen. O sea, esa es y muchos piensan, fíjense, que son los padres o madres que no quieren hacer testamento por temor a que los hijos los vayan a sacar de la casa, los vayan a llevar a un asilo. Entonces, ¿por qué me van a sacar si yo tengo casa? Eso, Dios, si les pongo a su nombre, me van a sacar. Acuérdense que hay la figura de lo que es el usufructo vitalicio. Por ejemplo, sus padres les pueden donar a ustedes, no solo de la donación, lo vimos el mes pasado, pueden donarles una casa, pero ellos conservan el usufructo vitalicio. Sí es cierto, la casa ya es de ustedes, pero no los pueden sacar porque ellos conservan el usufructo vitalicio, que es el vivir esa casa. Ya cuando fallece la persona, un propietario, hijo propietario, haces un trámite para cancelar lo que es ese usufructo vitalicio y ya tú quedas ya propietario y posesionario de tu casa. Y te evitaste pleito de testamento, legado, o como le quieran ustedes llamar. ¿Y eso a dónde se tiene que hacer, maestro? Ante un notario. Normal, ¿verdad? Y se cancela el usufructo. Porque si tú Ajá. tienes escritura que está tu nombre, pero ahí dice que el usufructo vitalicio lo tienes que acreditar, es decir, con la partida, el acta de defunción de la persona, para que hagas el trámite, el pago del derecho, y que lo que se va a hacer, viene siendo un gravamen en el predio, ese usufructo. Se tiene que cancelar en el registro público ese gravamen del usufructo vitalicio, y van a ver que la casa está limpia, legalmente hablando. Y el notario te da un comprobante, ¿no? Una hoja de que se levanta, un oficio. No, el notario, tú si vas a vender el predio, o hasta tú mismo lo puedes hacer, es un trámite que se hace en el registro público, tienes que acreditar que la persona falleció y pagar el derecho de ese trámite para el efecto de que se cancele ese gravamen. O si tú vas a vender el predio, pues el mismo notario va a decir, oye, tienes un gravamen acá, ya falleció la persona, sí, aquí está. Ok, voy a hacer el trámite para que entonces la otra persona pueda comprar y ya no tengas ningún problema con ese gravamen de usufructo vitalicio. Si vas a comprar casa, tienes que, pues oye, si tu papá ya falleció, a mí, véndemela como debe ser. Bueno, jóvenes, ya se está acabando el tiempo, estamos en menos de un minuto. Ya tienen entonces su examen para todo el día de hoy, antes de las 23:59 horas, hoy sábado, debe de estar contestado. También ya tienen su cuestionario en plataforma desde las 11 de la mañana, eso tienen la semana para responderlo respecto al cuestionario de la clase de hoy. Tienen todo el material en plataforma para estudiar en esta tercera semana y ya se está preparando, ya hay parte de lo que es la cuarta semana. El material solo falta que suba el PDF y el cuestionario.